Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Parrondo, soy ingeniero de software, tengo más de 10 años de experiencia, he trabajado como sysadmin, como ingeniero de redes, como analista de seguridad, como full stack developer, y bueno, ahora estoy trabajando en Ensuro, en un proyecto en blockchain que es un poco sobre lo que vamos a hablar, sobre la parte de seguridad y operaciones en blockchain. Bueno, mi nombre es Guillermo Narvaja, también tengo más de 20 años, digamos, trabajando en sistemas, más que nada en otros proyectos propios, dos productos, Fierro y RadioCat, dos productos desarrollados acá en Argentina, y hace un poco más de 2 años, junto con otros socios, fundamos Enjuro, donde soy el CTO. Eh, bueno, Enjuro es una reaseguradora basada en blockchain. Esto quiere decir que lo que hacemos es llevar a la blockchain el core del negocio de los seguros, que es el manejo de capital la garantía de solvencia. Cada vez que una póliza se vende, hay una cierta cantidad de capital que se bloquea en el protocolo y que va a estar ahí disponible por el caso de que si se libera, se produce un reclamo, la póliza se dispara y el capital se va a liberar al dueño de la póliza. Y a su vez permitimos a los inversores DeFi invertir capital en el protocolo y de esa manera acceder a los rendimientos de la industria de seguros. Esto, bueno, esto significa, digamos, que es un protocolo que maneja dinero y por lo cual, digamos, la seguridad es un aspecto crítico y por eso, digamos, siempre lo tuvimos entre nuestras prioridades. Bueno, para poner un poco el scope de la charla, es decir, nuestro protocolo, como muchos otros, digamos, tiene una serie de componentes que corren dentro de la blockchain, una serie de smart contracts, y hay una serie de componentes que corren por fuera, tanto, no sé, el frontend, backend, analytics, interfaces con algunos de los partners y otras herramientas que utilizamos. En la charla nos vamos a enfocar más en los componentes on-chain, porque bueno, creemos que son los más críticos porque ahí es donde está el dinero que maneja el protocolo y a su vez porque, bueno, también es lo más distinto respecto de lo que es el desarrollo tradicional o Web 2. Bueno, en primer lugar, primero vamos a empezar con una pregunta básica. ¿Por qué utilizar una blockchain pública, no? Hay una serie de características a nivel de producto, ventajas a nivel de producto que nos da una blockchain pública: la transparencia, la disponibilidad de capital, la interoperabilidad, es decir, poder interactuar con otros protocolos de manera liviana y fácil. Pero a nivel técnico hay otras ventajas muy importantes, ¿no? Que para nosotros del lado del sistema son como una bendición, digamos. Eh, Tenemos alta disponibilidad y prácticamente cero downtime. Eh, no necesitamos tener nuestra infraestructura propia, todo esto corre sobre una infraestructura que, bueno, simplemente por pagar el gas, ya hay una serie de nodos que van a estar aportando esa infraestructura. Eh, Tiene también un mecanismo de autenticación ya built-in y totalmente seguro, y con muchas herramientas disponibles para trabajar sobre eso. No, tiene interfaces estandarizadas. Cuando queremos comunicarnos con otros protocolos, con otros actores, si no tenemos que andar viendo si son REST o GraphQL o si hay que pasar tal o cual header, sino que la blockchain ya va a tener una forma de comunicación bien básica de llamo a este método con tales parámetros y directamente me voy a poder comunicar. Y bueno, no tenemos que hacer backups, ya que también la interfaz, toda la infraestructura está totalmente replicada en miles de nodos. Pero a su vez también tiene algunos ventajas, algunos problemas o algunos riesgos, digamos. Ahí hacemos la analogía que es como estar en una blockchain pública es como tener una caja fuerte a la intemperie, donde cualquiera puede venir a acceder a tratar de vulnerar nuestra seguridad. Y encima, digamos, en la mayoría de los casos son protocolos open source, entonces es como si esa caja fuerte tuviera un manual de instrucciones o el manual del fabricante ahí al lado disponible para que cualquiera pueda analizarlo y explorar las potenciales debilidades de nuestra caja fuerte. Entonces, hay una serie de riesgos implícitos en eso que bueno, hay que saber cómo manejarlos, ¿no? Otro de los
de los problemas o de las cosas que tener en cuenta en el desarrollo de las blockchain es que lamentablemente, digamos, no podemos, o sea, quienes trabajamos en el mundo tradicional durante muchos años y bueno, durante los últimos 20 años, las metodologías ágiles, la posibilidad de iterar, tener un proceso de desarrollo iterativo y liberar continuamente a producción, es una práctica de las más recomendadas y que nos da muchas ventajas. Bueno, eso en la blockchain no es tan posible. Hay muchos motivos por los cuales eso no es tan fácil, pero tiene que ver con algunos motivos de seguridad, tiene que ver con motivos de expectativas de los usuarios, etcétera. Pero en principio quedémonos con la idea de que el desarrollo en blockchain es más parecido a un proceso en cascada que al proceso iterativo que podemos estar acostumbrados si trabajamos en metodologías ágiles. Entonces, por eso es importante, digamos, repasar todas las distintas etapas del proceso de desarrollo y tener en cuenta la seguridad en todas esas etapas. Y empezando por lo que es la parte de el- la definición de requerimientos, el diseño y la codificación. Lo primero es keep it simple, es decir, tratar de que el protocolo, el proyecto que implementemos sea lo más simple posible. También entender en qué cosas la blockchain aporta un valor y en qué cosas no. Y entonces llevar a la blockchain solamente aquellas en las que aporta valor y en las demás dejarlas afuera. Eh, y después hay una serie de cosas relacionadas con lo que es el desarrollo de smart contracts y algunas particularidades. Por un lado, no hay, digamos, los métodos expuestos de un contrato en general son accesibles por parte de cualquiera y nosotros tenemos que implementar explícitamente los requisitos de acceso para, no sé, transferir plata o para ejecutar una determinada operación. Y entonces es uno de los puntos donde hay que definir en cada método, bueno, cuál es el requisito de acceso, quién va a poder ejecutarlo, hay que ser explícito respecto de eso. Por otro lado, la mayoría de los smart contracts, digamos, sobre todo productos financieros, digamos, hacen muchas operaciones aritméticas y Solidity, que es el lenguaje principal que se utiliza, no maneja operaciones de punto flotante, maneja números enteros. Hay librerías para hacer operaciones con punto flotante de cantidad de decimales fijos, pero no están súper estandarizadas y además la cantidad de decimales puede cambiar, entonces hay muchos errores posibles que pueden salir de ahí y también pueden ser posibles fuentes de ataque por errores de redondeo para arriba, para abajo, etcétera. A su vez, los errores de lógica, que también son más propios de cada protocolo, pero también pueden producir en determinada situación o la pérdida de plata o también potenciales ataques. Y finalmente, eh, lo que decíamos antes, una de las ventajas de la blockchain es la interoperabilidad, es poder llamar y conectarse con otros protocolos en forma sincrónica en la misma transacción. Esa ventaja tiene otro lado, que es la posibilidad de ataques. Cuando yo desde mi código estoy interactuando con otros smart contracts a los cuales no controlo y que podrían ser reemplazados por smart contracts maliciosos o podrían ser smart contracts maliciosos, estoy expuesto a ataques. Entonces, es importante definir en qué casos vamos a tener interoperabilidad con otros contratos, tenerlo bien acotado y bien testeado. Después, bueno, en cuanto a asegurar la calidad del desarrollo, digamos, bueno, en primer lugar, lo primero es aplicar las prácticas que también ya conocemos de otros entornos de desarrollo, es decir, las buenas prácticas de eh, peer review, de tener un buen coverage de test automatizado, y en ese sentido, digamos, los smart contracts son tan críticos y a su vez son tan fáciles de testear, porque son operaciones sincrónicas y son operaciones autocontenidas en la blockchain, entonces no hay excusa, digamos, para no tener un coverage cercano al 100%. Por otro lado, hay una gran cantidad de herramientas y que todos los días surgen nuevas que nos permiten ayudarnos con lo que es la seguridad del testing automatizado de los smart contracts. Hay herramientas que hacen análisis estático del código, detectando posibles vulnerabilidades, herramientas de fuzzing que nos generan casos de prueba automáticos y herramientas de verificación formal, donde definiendo alguna especificación de cuáles son los invariantes de mi contrato o, u otras especificaciones, digamos, va a tratar de analizar en forma automática el funcionamiento de mi contrato y encontrar bugs. Y finalmente tenemos lo que son
las auditorías externas o las auditorías por terceras partes, que es algo que por ahí en el mundo tradicional de desarrollo no es algo tan común, pero en el mundo de desarrollo blockchain es casi un requerimiento, digamos, del negocio, que nuestro código haya pasado por una auditoría de seguridad por parte de alguna de las firmas de auditoría que hay en el mercado, de las cuales, bueno, hay de todo tipo, para todo presupuesto y para todo nivel de calidad, y con sus limitaciones respecto de que, bueno, en general las auditorías se auditan un código a un momento del tiempo y eso tiene sus problemas, digamos, en el ciclo de vida del desarrollo, pero bueno, de todas maneras siempre es importante tener una auditoría. Y otra cosa son las plataformas de bug bounty, son plataformas donde se pueden establecer recompensas para que white hackers nos puedan reportar los bugs que encuentran antes de que esos sean explotados. Finalmente, vamos a hablar un poco de los upgrades, porque bueno, en sí, en la teoría, digamos, los smart contracts son inmutables. Quiere decir, un smart contract que está deployado en la red, en la blockchain, no se puede modificar. Pero en la práctica, y diría yo por suerte, sí pueden ser modificables. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de un proxy. Hay un contrato con el cual mis usuarios van a interactuar, que a su vez apunta a una implementación que es la actual. Y un upgrade sería cambiar la implementación. Esos upgrades, ese mecanismo, digamos, tiene algunas implicancias técnicas que hay riesgos de upgrades con los cuales uno podría terminar rompiendo todo el storage de un contrato o podría dejarlo inusable. Entonces, hay una serie de riesgos que hay que manejar ahí respecto de los upgrades. Hay también algunas limitaciones en cuanto a los upgrades, que en general no voy a poder cambiar todo completamente por diversos motivos. Y uno de los motivos es las expectativas de los usuarios. O sea, en la blockchain los usuarios tienen la expectativa, más o menos, de que los contratos no se modifiquen. Hay distintos motivos por eso, algunos puede ser la posibilidad de ataques, etcétera, eh, pero los usuarios van a tener esa expectativa, o si no, van a pedir por lo menos que le avisemos con cierto tiempo. Y para eso están los time locks, que los vamos a ver un poco más adelante, pero son contratos que previo a una actualización van a notificar a los usuarios que una nueva implementación se va a actualizar. Eh, Así que bueno, hasta ahí mi parte. Ahora los dejo con Gabriel, que les va a comentar un poco desde la etapa de deployment, mantenimiento y otras etapas del proceso. Sí, bueno, acá llegamos a este punto en el que los contratos ya están desarrollados, ya se tuvo en cuenta la seguridad, el código fue auditado, pasamos por un montón de chequeos y de procesos previos que nos garantizan cierto nivel de seguridad y llegamos al momento de ponerlos a funcionar, ¿no? Sacarlos a producción. Ante todo, bueno, esta es una charla de DevSecOps, así que en lo que nos vamos a enfocar es en automatización, en seguridad. Queremos usar configuración declarativa porque es lo más cómodo para trabajar y para auditar y para revisar y para evolucionar. Queremos que esa configuración sea versionable y queremos tener paridad entre los distintos entornos en los que vamos a desplegar. Entonces, más o menos el flujo que vamos a tener es un flujo que quizás sea familiar para muchos, que es definir un manifest con una configuración de qué es lo que vamos a desplegar. A partir de ese manifest se van a desplegar los contratos en un entorno de prueba, en lo que se llama un test de fork, que ahora vamos a hablar un poco más de eso, y se van a ejecutar toda una serie de tests que programamos, estos son tests de integración, y una vez que esos tests pasan, el mismo manifest se va a usar para desplegar en una red de prueba, en una testnet, o directamente para desplegar en la blockchain en mainnet. El manifest que mencionaba antes es una cosa así, esto es algo que armamos nosotros, es un archivo YAML que usan nuestros scripts del pipeline de despliegue. Lo que tiene es definiciones de los componentes y su configuración. Por ejemplo, acá tenemos las definiciones de los e-token, que es uno de los componentes, es el componente que maneja la plata de los inversores en el protocolo de Enjuro. Tenemos definiciones de contratos de gobernanza, como los time locks que mencionaba recién Guillo. Y tenemos definiciones de permisos, quién puede hacer qué, cuándo. Cosas importantes a señalar acá es que, bueno, una intención que tenemos con estos manifests es que sean legibles por un ser humano, además de por los scripts del pipeline de despliegue. Entonces, priorizamos mucho la legibilidad, usamos alias de direcciones en vez de usar números de 160 bits para las direcciones, les damos un nombre significativo. Y bueno, y lo otro, además de la legibilidad, el tema que mencionaba antes de la paridad entre entornos.
En cuanto a los permisos, que era el último ítem del manifest que veíamos recién, en general hay un modelo más tradicional, que es lo que usan los contratos de Access Control de OpenZeppelin, que son como una especie de estándar de facto que hay para el manejo de accesos en los smart contracts. Lo que se hacía era que cada contrato tenga su set de permisos en su propio almacenamiento y se ocupe de manejar sus permisos, sus roles y sus accesos. Nosotros para Ensure adoptamos un enfoque distinto en el que tenemos un único contrato en el protocolo que se ocupa de gestionar todos los permisos y todos los accesos, y después todos los componentes delegan esa responsabilidad en este Access Manager que llamamos. Entonces esto reduce bastante las responsabilidades y el scope de los demás componentes, y también hace que sea más fácil de auditar y demás. OpenZeppelin está construyendo algo similar, así que va a estar bueno empezar a usar eso en el futuro. Eh, y bueno, mencionamos también los contratos de gobernanza, ¿no? Arrancamos hablando de los time locks, que ya los mencionamos 2 veces. Como decía Guillo, los time locks te permiten definir que para realizar una operación, como puede ser un upgrade o como puede ser agregar un nuevo administrador a un contrato o cosas similares, se define un tiempo de espera y hasta que no se cumple ese tiempo de espera en el que todos los usuarios tienen tiempo de enterarse del cambio que se viene, el cambio no se puede ejecutar. Las multisigs lo que hacen es permitir distribuir la autorización, se registra para hacer un cambio, por ejemplo un upgrade, se registra una propuesta en un contrato de multisig, los miembros, X cantidad de miembros tienen que aprobar ese cambio y una vez que está aprobado, recién ahí se puede ejecutar. Entonces, no hay una sola persona que tiene el poder de hacer el upgrade de un contrato en una organización, sino que se distribuye entre varias personas que se reparten esa responsabilidad. El Restricted Executor es un contrato que desarrollamos nosotros que nos permite delegar permisos más acotados de lo que sería darle un rol a una cuenta. Esto lo usamos más que nada para operaciones automáticas y para incident response. Y después también para mencionarlo, existen las organizaciones descentralizadas o DAOs que utilizan sistemas de votación para ejecutar cambios y operaciones. Este no es el caso de Enjuro, pero es un esquema que funciona muy bien en otros proyectos y ofrece un altísimo grado de descentralización que para lo que es blockchain está muy bueno. Una herramienta muy poderosa y que mencionábamos en el proceso de despliegue que tenemos en la blockchain son los test de fork. Estos son test de integración, pero es como, imagínate que pudieras clonar toda tu infraestructura de producción junto con todos los sistemas con los que interactúa tu sistema, sean tuyos o no, y ejecutar pruebas end-to-end reales, desde el principio hasta el fin. Por ejemplo, si sos PayPal, podrías levantar todo un PayPal local en tu máquina y además levantarte todos los sistemas de Visa y de cualquier otro procesador de pago, todo en tu computadora y ejecutar test y ver que todo funciona integrado. Esto es básicamente lo que podemos hacer con los forks locales en la blockchain. Lo que hace es crearte una copia liviana de la blockchain localmente y se opera contra esa como si fuera la blockchain real. Entonces ahí desplegas contratos, ejecutas un montón de test. Además tenés como una especie de modo Dios o God Mode en el que puedes impersonar a cualquier cuenta como si tuvieras las claves privadas de todos. Entonces puedes probar absolutamente todo como si estuvieras realmente en la blockchain y como si tuvieras control de todos los actores. Esto te permite probar muy bien los contratos antes de salir a producción. Bueno, una vez que están hechos los test de fork y que ya está todo listo para salir a la blockchain real, bueno, hay que salir. En Enjuro usamos una cuenta para la cual tenemos la clave privada para desplegar las llamadas EOA por Externally Owned Account. Podemos hacer esto por lo que mencionamos antes del Access Manager. La cuenta esta no adquiere ni tiene ningún privilegio especial para desplegar los contratos porque el contrato no maneja sus propios permisos. Los permisos los maneja el Access Manager. Si estuviéramos desplegando el Access Manager mismo, por ejemplo, si estuviéramos desplegando el protocolo completo en una blockchain nueva, en este caso sí adquiriría algunos permisos especiales, pero nuestros scripts de despliegue, nuestro pipeline ya se ocupa de inmediatamente después del despliegue quitar esos permisos. Y el riesgo de este intervalo en el que esta cuenta de despliegue tiene permisos en el protocolo o en el contrato, para nosotros es mínimo porque además después tenemos bastante monitoreo y reviews y auditorías automatizadas que nos avisarían si queda algún permiso que no está en el manifest. Y bueno, en cuanto a mejores prácticas, muchos contratos están eliminando este approach de asignarle permisos a la cuenta que despliega el contrato. Y en vez de eso, si hace falta sí o sí delegar algún permiso en el momento del despliegue, lo que hacen es, bueno, recibir como parámetro a quién se le tiene que delegar eso. Entonces ahí ya se puede incorporar desde el despliegue la estructura de gobernanza sin tener que hacer un paso extra y sin tener un intervalo de tiempo en el que una cuenta que quizás no es tan segura tiene permisos especiales sobre el protocolo o sobre el contrato. Bueno, con los contratos ya desplegados,
vamos a entrar en la etapa de mantenimiento. Mantenimiento puede ser actualizar un contrato, el código de un contrato para corregir un bug, modificar los parámetros de un contrato, agregar un nuevo contrato al protocolo. Todas estas operaciones se van a ejecutar a través de la estructura de gobernanza que mencionábamos antes, los multisig y los time blocks. Pero además, nuevamente acá queremos, ¿no?, tener configuración declarativa, queremos poder ejecutar los tests en un entorno de pruebas teniendo paridad con el entorno real. Entonces el proceso termina quedando bastante similar al de despliegue, pero en este caso para realizar cambios sobre algo que ya está desplegado, ¿no? Tenemos un manifest con los cambios, sobre ese manifest vamos a ejecutar una serie de test de integración en un fork de la blockchain, utilizando el mismo manifest para garantizar paridad. Y ahora en vez de ir directo a la blockchain, lo que va a pasar es que esto va a pasar por la estructura de gobernanza, creando una proposal en una multisig o creando una proposal en un time block, o las dos cosas al mismo tiempo. Como que no, el cambio lo tienen que aprobar ciertas personas, pero además una vez que lo aprueban pasa por un periodo de espera. El manifest de cambios es algo como esto, es también de nuevo un YAML porque somos fanáticos, es también legible por un ser humano usando alias y algunas otras herramientas que fuimos armando como para que esto sea lo más legible posible. Y, y bueno, además esto es lo que van a procesar los scripts del pipeline, los scripts de test y todo. Monitoreo con una parte importantísima de todo sistema, pero además de todo sistema que maneje plata en la blockchain, es clave poder enterarte cuando está pasando algo que no querés que pase o lo que sea. Para esto usamos Defender, los Sentinels de Open Zeppelin Defender, que nos reportan toda la actividad de todos los contratos. Tenemos un canal en el Discord en el que llega toda la actividad que no es la actividad de todo momento, sino la actividad especial. Nos llegan avisos ahí y estamos revisando permanentemente ese registro de auditoría. Usamos también Forta, que es una red distribuida de monitoreo de smart contracts y de detección de fraude. Acá nos llegan alertas a Discord, pero además también las alertas van a un sistema automatizado de incident response que tenemos, que permite hacer operaciones automáticas ante ciertas alertas. Y ETH Permissions, que es otra herramienta que construimos nosotros, que nos permite tomar una foto del 100% de los permisos de un contrato o de un conjunto de contratos. Y esta foto la podemos comparar contra nuestros manifests para ver que efectivamente todos los permisos que tenemos en el manifest están aplicados en la blockchain y que no hay permisos en la blockchain que no tengamos en el manifest. Esto también nos genera alertas y otras cosas. Además, bueno, hicimos una herramienta para visualizar lo que genera el ETH Permissions gráficamente para que los usuarios no tan técnicos también puedan ir y auditar los permisos del protocolo o de cualquier contrato que use Access Control de OpenZeppelin. Mencionaba recién Incident Response. Lo que queremos con el Incident Response es que sea automatizado, principalmente para poder dormir tranquilos. Entonces el sistema de monitoreo, ya sea Forta o alguno de los otros sistemas que tenemos, detecta actividad sospechosa o movimientos inesperados, dispara una alerta. El alerta dispara a lo que se llama un autotask en OpenZeppelin Defender, que, por ejemplo, pausa el contrato o pausa todo el protocolo hasta que venga alguien del equipo y revise la situación y accione sobre eso. Pero en el medio, desde que se detectó, desde que saltó la alerta hasta que una persona lo puede ver y subsanar, no se puede hacer ninguna operación, no se puede extraer plata, no se puede hacer nada. Obviamente no para todas las alertas o para todas las actividades sospechosas se puede hacer esto de pausar todo el protocolo, pero sí ilustrar que se pueden hacer acciones automatizadas que no dependan de que una persona esté el 100% del día mirando, ¿no? Y después, bueno, lo último que tenemos son las operaciones del día a día, ¿no? Las rutinarias. Estas en general son operaciones automatizadas que las ejecutan cuentas de servicio. Idealmente estas cuentas no deberían estar manejando claves privadas de EOAs ni ningún tipo de acceso o permisos en la blockchain. Y para lograr que no pase esto, lo que usamos son los relays de Defender, que te gestionan todo el manejo de claves de forma segura para poder operar en la blockchain. Y entonces los servicios de off-chain, los que no están en la blockchain, no necesitan manejar claves privadas ni tener ningún permiso especial, simplemente se comunican con el API de OpenZeppelin. Bueno, como para cerrar, repetir, ¿no?, y mencionar que la seguridad en general y la seguridad de blockchain en particular son temas enormes que no podríamos cubrir en 20 minutos. En la charla esta apuntamos a hacer un repaso de las prácticas que nosotros adoptamos y que nos sirven en un proyecto productivo en el que manejamos fondos de usuarios y de clientes y cómo hacemos para lograr un alto nivel de seguridad. Ahí, Guillo.
Sí, no, quería por ahí agregar eso, es decir, la blockchain en muchos sentidos todavía está en sus primeras etapas y así pasa que las prácticas de funcionamiento, incluso las herramientas no están del todo maduras, pero bueno, acá tratamos de aplicar muchos de los conceptos que son comunes en el mundo de DevSecOps, el tema de usar manifiestos, usar infraestructura declarativa a la blockchain y bueno, y nada, que estamos nada, nos gustaría escuchar qué otras experiencias hay y seguramente ir construyendo ese conocimiento colectivo. Bueno, muchas gracias. Vamos a nerdear. Bueno, y seguimos entonces en el track Infra y Sec. Ya tenemos conectados con nosotros a Gaby y a Guille. ¿Me escuchan fuerte y claro, chicos? Perfecto, sí. Sí, perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias por sumarse en este espacio de preguntas y respuestas. Vamos a ir con algunas de las preguntas que nos fueron dejando en el chat sobre la charla. La primera, la más votada, ¿por qué no se podría armar algo tipo CI/CD usando testnets? Y si podrían dar más detalles de por qué usan Cascada. Bien. Sí, ahí, si quieres, la tomo yo. Va. A ver, lo que más, digamos, no es que no se puede usar, pero en principio lo que más restringe a usar un modelo más de integración continua y de liberación continua a producción es, bueno, en primer lugar, que, digamos, si uno está deployando nuevamente contratos nuevos o actualizándolos, hay un montón de riesgos que habría que analizarlos cada vez, o los riesgos de upgrades. Eh, y también, digamos, lo que es la expectativa de los usuarios, que los usuarios tienen la expectativa de que el protocolo donde pusieron su plata funciona de una determinada manera, que alguien ya analizó el funcionamiento del código, etcétera, entonces que eso es más o menos estable. Después, digamos, otras trabas que hacen a eso es el tema de las auditorías de seguridad, etcétera. E incluso si fuera en una testnet, un deploy a una testnet continua, a una testnet, que algo de eso nosotros más o menos hacemos, de todas maneras, digamos, no se puede hacer, por lo menos no con esa velocidad que uno tiene o podría tener en Web 2, donde uno podría automatizar y todos los días estar liberando producción. Nosotros tenemos, digamos, releases de upgrades o mejoras de protocolo cada 3, 4 semanas, un mes, a veces 2 meses, y en general son cambios muy chicos, digamos, y la mayor parte de los cambios pasa en otras partes del protocolo. Y los cambios mayores, bueno, van a ser una vez por año, etcétera, cuando podamos pasar por un nuevo proceso de auditoría, etcétera. No Genial, sé si quieres buenísimo. agregar algo más, David. No, sí, sí, eso, digamos, el pipeline de CI/CD a una testnet o en test de fork se puede hacer, de hecho, bueno, lo tenemos, pero lo que se complica con los time blocks y con el tema de que tienen que aprobarlo 4 personas en la salida de producción y todo eso, es esa última parte de la salida de producción. Y después, bueno, en el medio también tenés que hacer las auditorías, como decía Guillo y todo eso, entonces salir todo el tiempo a producción como uno podría hacer en una aplicación tradicional no es tan factible y no es tan deseable tampoco. En realidad no es que no se puede, sino que es que en general no querés hacerlo en este contexto. Claro, es otra forma de pensarlo directamente. Acá hay una pregunta de Santiago en el chat que dice, ¿ven casos de uso de blockchain a nivel seguridad para una empresa que no usa blockchain en su negocio? Sí, a ver, o sea, pensar la blockchain como una herramienta de seguridad que puedes agregar a un producto que ya tenés, no lo veo muy factible, pero sí hay varios negocios que se podrían beneficiar de la infraestructura y el ecosistema y la transparencia de una blockchain. Bueno, en el caso nuestro de los seguros es un caso muy claro en el que se beneficia muchísimo de funcionar sobre una blockchain, por un lado por el acceso al capital, pero por otro lado por el tema de transparencia y de seguridad y de autenticación que te resuelve, y de alta disponibilidad y de intercomunicación y un montón de cosas más allá de la seguridad, pero en cuanto a seguridad, no es la blockchain una herramienta de seguridad que uno pueda agregar a un producto solamente. Sí, igual yo creo que por ahí hay muchas cosas que en la blockchain están, componentes que uno ya agarra disponibles para usar, como las multisig, o como las herramientas de gobernanza, o como la posibilidad de tener un log en la blockchain que es indestructible, etcétera, que
digamos, por ahí sí se podría combinar como algo que le aporte seguridad a otro tipo de productos, pero la verdad que, bueno, está ahí, habría que imaginárselo, ¿no? Hay mucho para imaginar, pero todavía no se me ocurre algo Sí, concreto. un buen ejemplo de esto son, por ejemplo, las herramientas de KYC que muchas empresas fintech necesitan hacer con sus usuarios, ¿no? La identificación, la prueba de vida, hacer lo de la camarita y todo eso. Eh, que hoy en una aplicación tradicional eso lo tenés que hacer con cada fintech con la que querés interactuar y cada una va a tener toda tu información personal y tus datos identificatorios. Y en blockchain y con pruebas de zero knowledge y varias cosas varias herramientas que hay, eh, eso se puede evitar y que vos des tu información una sola vez a una empresa en la que sí confías y después a las demás les demostrás que tenés esa información, que esa información está disponible para si en algún momento la necesitan usar o simplemente les das un pequeño dato como para identificar que sos una persona o que sos tal persona. Claro, genial. Y Ese acá es un tenemos, caso. tenemos una última pregunta que es de Marco, que mandó, ¿qué criterios de búsqueda o parámetros usan para detectar fraudes? Y cuando se detecta efectivamente un fraude, si eso se vuelve después un parámetro también. Sí, ahí no sé bien si esa pregunta se refiere a la parte de lo que es detección de fraude en seguros. Nosotros por ahora, digamos, nuestro protocolo, la parte de los seguros que toma está más relacionada con el manejo del capital y no es que tenemos tanto dentro de la blockchain la parte de resolución de una póliza, de decidir si esta póliza se tiene que disparar o no. Eso en general es una decisión que toman off-chain nuestros partners. Así que no sé si la parte de fraude se refería a eso. Si no, bueno, en principio no. Si fuera, si no para otro tipo de ataques o qué sé yo, en principio no es que tenemos algo que aprenda automáticamente del tipo de ataques, por lo menos no todavía no tenemos nada, pero sí hay herramientas. Por ejemplo, hay proyectos como el caso de Forta, ahí lo mencionamos brevemente en la charla, que es una red descentralizada de seguridad y que sí tiene herramientas de inteligencia artificial para detectar a través de analizar scams o analizar actividades, etcétera, detectar que tal cuenta es scammer o phishing o distintos tipos de ataques automáticamente. De eso hay bastante, digamos, nosotros no estamos usando por ahora nada de eso, pero sí hay bastante desarrollado por ese lado. Buenísimo, genial. Bueno, chicos, muchísimas gracias entonces por sumarse, por usar este tiempo para poder responder las preguntas que fueron entrando en el chat. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y si están ahí del otro lado, quédense que ya venimos.